Vamos entonces al bloque uno, que está justo aquí al principio, que es la gramática, teoría, etcétera, y vamos a la entrada que dice past continuous, past simple o past continuous, ¿vale? Es, dejadme contar, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es la entrada número 9, ¿vale? Past continuous y luego past simple o past continuous, porque vamos a estudiar ese tiempo pasado y luego la diferencia, porque al igual que ocurre con el present simple continuous, pero quizás más todavía con el pasado continuo y el pasado simple, si aparece la pregunta número 3 del examen, sí que van a aparecer contrastados. Es decir, porque además hay una situación muy específica, eh, que ahora veremos, donde se utiliza o past simple o past. ¿Vale? Bueno, pues entramos y aquí el archivo es para los ejercicios y lo que es la gramática y demás se os ofrece a través de unos enlaces a unas páginas que yo creo que están bastante bien. Es decir, ninguna de las versiones que utilizamos o de las gramáticas que utilizamos en PDF y tal, pues en este caso me parecían bien. Bueno, el past continuous, no voy a descomplicar nada. El past continuous es, como puede uno imaginarse, la versión de pasado del present continuous, ¿vale? Es decir, que en cuanto a la forma, porque siempre que empezamos por ahí, ya sabéis, será, como estáis viendo ahí, el pasado del verbo to be seguido de o acompañado de un verbo con ing en ing, ¿vale? Si en el presente, lógicamente, era is, am, are y el verbo en ing, lógicamente en el pasado continuo ya sabemos que por la forma de escribir del pasado son was, perdón, I was, he was, she was, it was, o you were, we were, they were, right? Y el verbo en ing, el verbo se le añade ing, con las mismas reglas, le afecta las mismas reglas que vimos y repasamos cuando estudiamos el presente continuo. ¿Vale? Es decir, pues si con una sola, o sea, una sola sílaba y termina en consonante vocal consonante, doble la consonante final. Si termina en E, se le quita la E, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que si tendrías I was talking, she was eating, they were doing, you were learning, la que sea, ¿vale? Was o were. Y al igual, siguiendo también ese mismo patrón, es el was o el were el que se colocaría en negativa y el que se colocaría, o el que también cambiaría de posición para hacer la pregunta. Fijaos, la afirmativa, pues, el que ya lo conocemos, sujeto, el verbo y el verbo en ing. I was talking, he was eating, ¿eh? Este orden que ya conocemos, they were learning. En la negación, mismo orden que la frase afirmativa, ya lo sabemos, ya lo conocemos, was y were irían en negativo. Como siempre, yo, como recomendación y demás, aunque sea por escrito, el más común, lo que más se utiliza a la hora de hacer frases negativas es la forma corta, la contracción del verbo, ¿vale? La forma abreviada. Wasn't, weren't, pero oye, que si yo pongo was not o were not, no está mal. Yo lo que sí digo es que el corrector, si va a enfrentarse a algo negativo, es decir, si en el ejercicio número 3 hay un hueco y ahí espera, o sea, la solución correcta en ese hueco es to be en pasado negativo y el ing, en verbo con ing, ese to be espera que sea wasn't o weren't. Si tú pones was not o were not, pues también estará bien. Pero recordad, todo lo que desconcierte un poco, lo que está esperando el corrector, si está en nuestra mano, evitar que pase eso, pues intentar hacerlo así, ¿vale? I was not or I wasn't talking, he was not or he wasn't eating, they were not or they weren't learning, ¿ok? Y por último, las frases interrogativas que ya sabéis que se produce este cambio, es decir, el was or were iría primero, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Y en el caso de que hubiera que se utilizara alguna question word, pues sería la primera palabra con la que comenzaría la frase, ¿no? Were you talking? Pues yes, I was, or no, I wasn't. Was he eating? Yes, he was, or no, he wasn't. Bueno, lo que correspondiera. Were they learning? Yes, they were. No, they weren't. Las respuestas cortas que aquí no especifican porque ya se supone
sea que la damos ya un poco por entendidas una vez que manejo yo el tiempo en sí. ¿Vale? Por lo tanto, al igual que ocurría con el present simple, perdón, el present continuous, la clave es no olvidar que tenemos que poner el was or were. Nunca hay confusión, nunca se olvida que hay que poner el verbo en ing, pero sí se puede olvidar. Cierto es, y esto no hay ninguna estadística, sino que esto es por la experiencia de dar clase, que es menos común, es más raro que el error de olvidarse el verbo to be se cometa con el pasado. Por alguna razón, se recuerda bien que es was o were con el ing. El fallo que digo, el de olvidarse el verbo to be, sí es más común con el present, sí, en el presente. ¿Vale? Bueno, pues esa es la forma de past continuous. Now, uses, los significados, que también luego vamos a repetir y añadir algo cuando veamos el contraste, la diferencia con el past. Bueno, como dice ahí, el pasado continuo, y este es el uso en el que contrasta, en el que se diferencia, en el que nos van a aparecer en ejercicios cuando quieran que utilicemos un tiempo u otro. El pasado continuo se usa para una acción que estaba en desarrollo, exactamente en el pasado, cuando hay otra acción que la interrumpe. Son estos ejemplos de, estaba tomando una ducha cuando sonó el teléfono. Mientras tomaba una ducha, sonó el teléfono. La acción que se expresa en past continuous es, digamos, la que estaba en desarrollo, en proceso, la que estaba ocurriendo. Y la que interrumpe esa acción que estaba en desarrollo es la que se pone en past simple. Aparte de ello, es muy común, no es obligatorio, es decir, no siempre va a aparecer, pero es muy común que en este tipo de situaciones en las que yo utilizo, por las que indico acción que ocurría y otra que la interrumpe en el pasado, aparece el uso de dos conectores, o while o when, es decir, o uno u otro. Puede utilizar while, que significa mientras, o podemos ver que se utiliza when, que significa cuando. Y se colocarán al principio de una u otra frase. Si se usa while, irá delante de la frase donde tenemos que usar el past continuous. Fijaos en el ejemplo. José called while I was watching the news. José llamó mientras estaba viendo las noticias. Es decir, que si en el ejercicio 3 del examen me ponen dos huecos y delante de la frase donde hay uno de esos huecos, o en la frase donde hay uno de esos huecos empieza con la palabra, con el conector while, ahí irá el past continuous y en el otro el past simple. La otra alternativa es utilizar el conector when. When se utilizaría en aquella frase donde empleamos el past simple. He was walking to work when he fell. Él iba caminando al trabajo cuando se cayó. ¿Vale? Pues igual, si en el ejercicio número 3 dos frases, dos huecos, y delante de una de las frases aparece when, pues ahí irá el past simple y en la otra el past continuous. ¿Vale? Eso es una forma muy común, y además es muy común, digo, sobre todo en los ejercicios, ¿no? Para un poco ver si la gente lo reconoce bien y utilizar ambos. Was it raining when you left? Oye, ¿estaba lloviendo cuando te marchaste? Ok. También podemos utilizar el past continuous, como dice ahí, para hablar sobre acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Y si eso es así, ese momento específico aparece de alguna manera en la oración. ¿Vale? Es decir, esto estaba ocurriendo cuando yo iba al colegio. O esto ocurrió en el pasado mes de mayo. ¿Vale? Es decir, cuando usamos el past continuous con este uso específico, como digo, se dice cuál es el tiempo. Porque claro, se supone que es acción que estaba en desarrollo, como dice, en un momento concreto. Por ejemplo, Paula wasn't living in Spain in 2005. En ese momento no estaba ocurriendo esa acción. O estaba ocurriendo que no vivía aquí. ¿Veis? Especifican el momento. O we were still working at 10 o'clock last night. A las 10 anoche todavía estábamos trabajando.
aparece el momento específico, lo cual es una acción que estaba en desarrollo. ¿Vale? También se utiliza el past continuous para indicar dos acciones, es decir, y no tenemos una, sino dos oraciones que van juntas, indicar acciones que eran simultáneas, happening at the same time, que estaban ocurriendo en el pasado a la vez, en el mismo momento. My son was reading while I was cooking. Aquí utilizan while. Mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. Lo habitual, aunque aquí están utilizando el while, es que cuando nos preguntan lo habitual, cuando yo digo lo habitual, son tendencias, es decir, que no es que siempre aparezca así. Pero normalmente los ejercicios, y así ocurre también en el examen, cuando quieren que utilicéis quieren preguntaros sobre este ejercicio, es decir, os ponen dos frases y quieren que en las dos aparezca el past continuous, no suelen utilizar el while, es decir, no pondrían ese while como aquí, sino que directamente pondrían las dos frases y o bien en las dos frases no habría hueco y por el contexto tienes tú que decidir si, o sea, que tendrías tú que decir que es el past continuous, las dos van en past continuous, o bien nos dan uno de los dos. Y entonces tú tienes que decir si el otro es una acción simultánea o es el passive, ¿vale? Ya digo, lo que no aparecería, lo que no es común que aparezca es esa versión con el while. Cuando, insisto, nos preguntan, quieren que trabajemos con dos acciones que fueron simultáneas en el pasado. They were talking very loudly. eh, bueno, quitamos el while. En el ejemplo yo diría and, que puede aparecer con el y. They were talking very loudly and we were trying to watch the movie. O sea, estaban hablando muy alto y nosotros estábamos intentando ver la película. Las dos acciones ocurren a la vez. ¿Vale? Bueno, pues estos son los usos principales del past continuous, ¿no? La combinación con past simple, utilizando when o while, acción en el pasado en un momento concreto, ocurriendo activa en el pasado en un momento concreto y dos acciones simultáneas. ¿Vale? ¿Ok? Great. Si ahora vuelvo a la sección, perdón, si volvemos a la sección de Past Continuous, vamos al siguiente enlace en el que ahora ya nos explica, previo al ejercicio con los que vamos a trabajar, Past Simple o Past Continuous. ¿Vale? Es decir, ¿se utiliza uno o se utiliza otro? ¿Cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza otro? Bueno, para ello vamos a recordar pues justo lo que acabamos de ver y los usos principales del Past Simple. Eh, porque, lógicamente, más que en otros, porque bueno, si recordáis que estuvimos viendo que en el caso del pasado simple sí que había unas expresiones de tiempo concretas, no last, ago, uh, los años, etcétera. Es decir, había una serie de expresiones que se utilizaban exclusivamente con el past simple, pero en el past continuous no es tan que así, ¿no? Entonces, para contrastar o diferenciarlo, hay que apoyarse mucho aquí en el contexto, la situación, en el significado. ¿Vale? Bueno, ajá, sí, el que dice, that's right. Entonces, vamos a echar un vistazo nuevamente a los usos. Y eso será lo que habrá que aplicar, como digo, a la hora de esos ejercicios, que además los dos que vamos a hacer son contrastando ya directamente, cuando haya que diferenciar entre uno y otro tiempo. Bueno, recordad, el past simple, siendo así como un resumen y demás, cuando lo utilizaba, cuáles eran los usos principales, ¿no? Bueno, pues si aparecía, como decía, alguna expresión propia del pasado, como ago, o last, o ese tipo de, de expresiones temporales que se utilizan única y exclusivamente con el past simple, ¿no? Pues she arrived 10 minutes ago, no hay duda porque se dice 10 minutes ago. O they got home last night, ellos llegaron a casa anoche. Cuando aparezca una expresión propia del past simple, puesto así. Hablábamos también de que el past simple era el tiempo de la narración, porque cuando se quiere contar una historia, que normalmente se cuenta en el pasado, las acciones sucesivas que componen esa historia, las que van pasando una detrás de otra, iban en past simple.
Es lo que corresponde a esto que dice acciones consecutivas, ¿no? She took the train, I went home. When she got home, ¿vale? Se cuenta una historia, ocurren acciones una detrás de otra, el pasado sí. Y por último, pues lo que acabamos de ver, si aparece en combinación con el past continuous y hay dos oraciones y una de las oraciones empieza por when, ahí es donde va el past simple, ¿vale? El past continuous, pues, acciones simultáneas, como acabamos de ver, ¿no? Que ocurren a la vez. I was reading and my husband was watching TV, ¿ves? Aquí no utilizan el while. I was reading and my husband was watching TV. O cuando aparecen dos acciones o dos oraciones juntas, una de ellas empieza con while, esa que empieza con while es la que se completaría, en la que se utilizaría el past continuous, ¿no? While I was cooking, someone knocked the door. Y en relación también, que esto no venía en la página anterior, pero ahora sí, aquí sí, en relación con esa idea de la narración, acabamos de decir que el past simple es quien hace avanzar la historia. Las acciones que ocurren una tras de otra, las acciones que llenan de contenido la historia, se expresan en pasos. Pero para describir el background, el contexto, eh, pues, el trasfondo, ¿no? En el que se desarrolla esa historia, utilizamos el past continuous. It was a perfect day. The sun was shining and the birds were singing. Pues esto puede ser perfectamente el comienzo de una historia. Y esa es la situación, el contexto, el background o el entorno, como dice ahí. Gracias al past continuous, en una narración se nos contaría, se nos describiría cuál es ese contexto, ese background en el que se va a desarrollar la historia. ¿Vale? Bueno, pues a la hora, lógicamente, como vamos a ver ahora, de hacer los ejercicios, pues tendremos que ver, como siempre, leer el diálogo, leer el texto, leer la frase y situarlo a través de las pistas que me ofrezca, el contexto, si hay bueno why, si son acciones simultáneas, si me cuenta una historia, si me describe el entorno, si utilizo el past simple o el past continuous. ¿Vale? Ok, bueno, pues vuelvo a la sección del aula virtual, de past simple, past continuous, etcétera. Y ahora sí, voy abajo y vamos a trabajar con las fichas que tenéis, ¿no? Voy a proyectar la que dice past simple, past continuous exercises y la otra que es la solucionario, pues bueno, está ya por si queréis trabajarlo en casa. Vamos a ello. Ok. Bueno, son dos fichas. Si hay una primera solo con ejercicios, para practicar el past continuous, fundamentalmente para practicar la forma, si tenemos alguna duda, algún problema. Y el segundo, que es la que vamos a hacer aquí, la segunda ficha, en donde ya tenemos ejercicios, donde hay que utilizar o past simple o past continuous. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Ajá, exactamente. Ya se contrastan aquí. Bueno, vamos a empezar por este primero, en donde nos ofrecen tres pequeñas historias o situaciones y hay que completar cada hueco con la forma de past simple o de past continuous del verbo entre paréntesis. La primera, que tiene un final no inesperado, pero un poco fastidioso para la protagonista, empezaría: Carol broke her arm last week. Y aquí no habría que reparar en si le comienza la historia o no. El hecho de que ya aparezca last week está apuntando a que tiene que ser past simple. ¿Vale? Bueno, pues igual con el resto. Recomendación, siempre que tenga ejercicios en los que hay que rellenar huecos, leed primero lo que hay que rellenar, es decir, esta pequeña historia o los pequeños párrafos. Si hubiera sido una sola frase, la frase. Pero antes de lanzarse a uno por uno ir rellenando esos huecos, leed la historia completa, leed el párrafo completo, para llevaros una idea de todo lo que pasa o de todo lo que se os cuenta. Y ya, una vez que superamos esa primera fase, pues entonces llevamos hueco. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer ese primero y luego seguimos con el. Bueno, bueno, vamos a corregirlo.
Vamos a, porque bueno, siempre que vemos gramática y sobre todo cuando vemos tiempos verbales, es bueno también que, que lo escribamos, ¿no? Por aquello de que también importa la forma, no solo el fondo. Así que vamos a ir pasando o sea, de la ficha al procesador para ir viendo la respuesta correcta. Bueno, el primero es la historia de Carol, que la pobre, bueno, pues estaba pintando. So, Carol broke her arm last week. Okay, ese es el comienzo. It, pues es lógico pensar que si sería it happened, okay, ocurrió. Primero fue que decidió, tomó esa decisión, esa se rompió. Bueno, no es exactamente ese es el final de la historia, pero bueno, nos van a contar cómo llega a romperse el brazo. Entonces, it happened when she. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Y painting? ¿Habéis puesto painting? Ok, was painting. ¿Alguien ha puesto, Elena o Jesús, habéis puesto painting o was painting? No. Bueno, según la regla que hemos visto, como aparece when, debería ir painted. Y bueno, lo hubiera aceptado. Pero, insisto, aunque sea when, en este contexto, en esta situación, quizás por eso ha salido natural, parece que queda mejor el she was painting. That's right. Así que it happened when she was painting her room. Hombre, para respetar totalmente la norma gramatical hubiera sido mejor it happened while she was painting her room. ¿Ok? Entonces yo digo, it happened when she painted her room. Podría daros por válido, pero parece que el contexto de esta situación, aun cuando utilizan when, nos pidan mejor el was painting. That's right. ¿Ok? Was painting. Yo creo que no pondrían algo así para no confundir. Y por lo tanto, porque yo siempre digo que el examen de inglés es muy student friendly, es decir, como muy, digamos, que sea propicio, ¿no? al estudiante. Entonces, yo creo que ellos intentarán, en la medida de posible, que haya las menos posibilidades de confundir al alumno posible. Entonces, si ellos quieren algo, pondrían while. Que se les pase ponen when, tendrían que hacer, yo como corrector, tendría que aceptar el que me pusieran that's right, that's right. So when she was painting her room. Y por último, she fell off the ladder. Se cayó de la escalera. Ladder son las escaleras estas que, como las del dibujo, ¿no? Las que se apoyan en la pared. ¿Vale? Pues, broke her up last week. It happened when she was painting her room. She fell off the ladder. That's right. Bueno, la segunda historia que ocurre en una estación de tren. The train, vamos a poner, the train arrived, that's right, okay, past simple, arrived at the station. And Paula got off got off the car, ¿no? Los vagones de tren se pueden también como coche, got off the car. Two friends of hers, John and Jenny, were waiting were waiting to meet her. Were waiting, that's right, okay. Por eso ellos. That's right. Claro, dice, el tren llegó, Paula se bajó y dos amigos la estaban esperando. Es decir, esa era la situación en la que llega a la estación. Two friends were waiting to meet her. Arr. ¿Veis, por ejemplo? El tiempo es correcto, pero no lo pueden dar por la forma. Ok, y vamos con la última situación eh, en la que aparecen Jenny, creo que he dicho Jenny y Jim. No, perdón, Sue and Jim. Yesterday, Sue was walking. Okay. Was walking. Fijaos, un poco pasa como lo de arriba. Aunque empieza por ayer, que es una expresión de past simple, pero realmente en este caso está presentando la historia, es decir, el contexto en el que ocurre esa situación. El contexto es que Susan estaba caminando por la calle, ¿no? Along the road. So, Sue was walking along the road.
Que sí. When she met, that's right. Aquí sí. Algo pasaba que lo interrumpen. Sí, hombre, por escrito no, porque meet es doble E y el pasado es una sola E. Pero a la hora de pronunciarlo, sí nos confundimos, es decir, como que meet, met. That's right. Yeah. So, the road when she met him. Okay. He was going to the station. O sea, se dirigía, iba caminando o iba a la estación. Si os habéis guiado un poco por la traducción, recordad que las traducciones no son fiables. Hay que ver mejor el contexto de la situación. La situación es que se encuentran, Sue estaba caminando y él estaba yendo a la estación. Por eso es he was going igual que Sue was walking. Es decir, son acciones que estaban ocurriendo que se ven interrumpidas por la de que se encuentran. To catch a train and he was carrying, y llevaba, he was carrying bag. Estaba yendo a la estación y llevaba o estaba llevando, aunque no sea natural en la traducción, como digo, una bolsa, ¿vale? Was going, was carrying. Como veis, carrying simplemente le pongo el ing. Ya sabéis que cuando los verbos, hay verbos que terminan en y, al añadir ing no les pasa nada. Se quedan igual, quiero decir. El verbo carry significa llevar, transportar, pero con nuestras propias manos, por nosotros mismos, ¿vale? Por eso, por ejemplo, esas maletas que gracias al que o la que inventó y le puso ruedas, es un carrión, que le dicen, ¿no? A veces le dicen, "Tengo por ahí un carrión". Pues de ahí viene la idea, porque el verbo carry es llevar, transportar algo, pero con nuestras propias manos. Y por último, that's right, they stopped. Aquí sí con la doble P, porque es una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. They stopped to talk for a few minutes, ¿no? Se detuvieron para hablar durante unos minutos. Bueno, era la situación un poquito más de las tres, lógicamente la más completa. ¿Vale? Ok. Recuerda, Jesús, lo que hemos dicho. En los continuos, siempre tienes que pensar que como mínimo hay dos palabras, el to be y el ing. Digo como mínimo porque cuando... Perdona, dime. Ok, exactamente. Sí, sí, porque es que ese es el fallo más común, el más habitual. Digo que, claro, identificamos bien la frase, identificamos bien el tiempo, pero también hay que escribirlo correctamente. Digo como mínimo dos, porque cuando empecemos a ver los tiempos de perfecto, ahí las versiones continuas de los tiempos de perfecto serán tres palabras, ¿vale? Por ejemplo, el present perfect, que será el próximo que veamos, el simple es have más un participio. El continuo es have been más el ing. Bueno, ya veremos eso. No voy adelantando, yo aquí me emociono. Bueno, y vamos con el siguiente, que es ya, digamos, más parecido y más cercano a como lo vamos a encontrar en el examen, ¿no? Ya sabéis que es el ejercicio 3, que es todo este batiburrillo, ¿no? A través de huecos y demás. Pues en este, que si esto es parecido a ese, pues es el típico ejercicio de huecos y me dice pon el verbo past continuous or impossible, según lo que sabes. Por ejemplo, la primera empieza, What were you doing when the phone rang? ¿Qué estaba haciendo cuando el teléfono sonó? Y responde, I was watching television. Estaba viendo la tele. Eso es lo que estaba ocurriendo y que el teléfono suene es lo que lo interrumpe. Vale. Pues venga, vamos allá y ahora lo vemos.
Bueno, pues al igual que con el otro ejercicio, vamos a utilizar también el procesador para ir poniendo la fórmula. Ok, el segundo, la mayoría de ellos estaba viéndolo y demás, salvo quizá no, no, el 5 también, perdón. Como veis aquí, para que dotar de contexto y que se entienda bien y sepáis si es simple o continuo y demás, pues han creado por eso como pequeños diálogos, como pequeñas conversaciones. De esta manera tenemos más contexto y de cierta forma es más sencillo deducir qué tiempo correcto. Vale. Number two dice, was Jane busy when you went to see her? Si estaba ocupada, ¿no? Busy. Dice, yes, she Yes, she was studying. Was she busy when you went to see her? Yes, she was studying. Estaba estudiando. Great. Okay, number three. What time this morning? Post, el correo, ¿no? Pues sería what time did the post arrive this morning? Aquí está la clave. ¿Para qué es? Porque nos dicen cuándo ocurrió la acción. This morning. Y es una acción además puntual, es decir, que pasa, ocurre y se acaba, ocurre y se acaba. When did the time, sorry, what time did the post arrive? Y entonces responde, it came, llegó, while I was having breakfast. Okay? So what time did the post arrive? This morning it came while I was having breakfast. Okay. Next one, number three, pardon, number four. Was Margaret at work today? No, she didn't go to work. She was ill. She didn't go. Okay, that's right. Five. How fast? How fast were you driving? How fast were you driving? Es decir, a ver, literalmente, ¿cómo de rápido estabas conduciendo, no? Algo más natural sería nosotros, oye, ¿a qué velocidad ibas? When the police stopped you. How fast were you driving when the police stopped you? Vale. Claro, como igual que en la del what time did the post arrive, aquí también pues es una estructura interrogativa, con lo cual hay que poner el tiempo en el orden correcto. Y por último, bueno, perdón, como respuesta dice, I don't know exactly, but I wasn't driving very fast. Entonces, bueno, no sé, pero no iba muy rápido. I wasn't driving very fast. Y se había puesto was not, que también es válido, pero yo digo, recomiendo que con las negativas mejor la abreviatura, la forma corta. ¿Ok? Questions, alguna duda, pregunta. Todo bien y dos más. Ah, pues, perfecto, muy bien. Por encima de la mitad. Recuerda, solo que es, ese como un criterio que no es nada científico. Un criterio más bien para eh, calmarnos a nosotros mismos y para darnos cuenta de que avanzamos. Es que lo que decía antes, si yo llego a la mitad de las preguntas, de las respuestas correctas o un poco por encima, ok. Bueno, pues hasta aquí el past continuous y su comparación o su contraste con el past simple.